Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio académico sobre un debate que tiene que ver con toda esta situación política y social que se ha generado últimamente en el país como consecuencia del paro nacional. Paro que ha generado no solamente incertidumbre en la población, sino además varios efectos colaterales en la economía, la política y el ambiente social. Justamente en ese ambiente social vamos a tener hoy un debate con importantes representantes que están a favor y en contra de regular la protesta social. A favor de regular la protesta nos acompaña el doctor Iván Guerrero, el doctor Sergio Garzón y la doctora Gladys Torres. Y en contra de la regulación está la doctora Fernanda Bedoya y el doctor Santiago Rairán. Para no darle más largas a este asunto y a este complejo tema, empecemos con quienes están a favor de regular. Señores, bienvenidos a este espacio. Iván, ¿por qué regular la protesta social? Yo pienso que son muchas familias las que han sido damnificadas por este acto de manifestaciones, ha generado muchas violencias, son muchos los comercios que se han vulnerado en esta época de conflicto, y yo creo que factores políticos están inmersos en esta temática, entonces pienso que sí debería haber una regulación en estos aspectos. Fernanda, ¿qué responderle Iván? Porque pues él dice los comercios afectados, pero ¿qué tiene que ver ahí el tema de la no regulación? Bueno, buenas tardes. Pues realmente primero lo que nosotros queremos mostrar es sobre qué es la protesta social y por qué surge todo este tipo de marchas y todo este tipo de protestas, porque realmente siempre hay una razón de fondo para que todas las personas salgan a mirar sobre qué es lo que están solicitándole al gobierno. Entonces sabemos que es un medio legítimo por el cual pues se solicita la reivindicación de algunos derechos que se ven, los ciudadanos ven que les están siendo vulnerados por parte del gobierno, y pues esto bien está consagrado realmente también en la Constitución Política de Colombia, lo cual es un derecho fundamental y realmente pues me parece que no debería ser regulada porque sería cohibir ese derecho. Bueno, Sergio, ¿realmente sería cohibir el derecho poner algún tipo de límites en lo que tiene que ver con la protesta para no generar vandalismo y no ir más allá? Si bien el artículo 37 de la Constitución plantea el tema de la protesta social, él mismo dice que la ley dará las circunstancias en las que el mismo deberá limitarse. Es decir, que constitucionalmente también se plantea que el mismo tiene unas limitaciones. Aparte de eso, hay otros temas que plantear. La protesta social comprende varias cosas, libertad de expresión, huelga y demás, pero entonces en muchos sectores del país, en los gremios de profesores o los funcionarios de la rama, ya se les hizo costumbre frenar la prestación de un servicio, y en virtud del artículo 56 de la Constitución, esos servicios públicos son esenciales. Entonces tenemos de maña que cada vez que hay un problema, frenamos los servicios y salimos a marchar, y eso no se puede hacer porque el artículo 56 de la Constitución dice que son servicios esenciales y tienen que ser ininterrumpidos y constantes en cuanto a su prestación. Santiago, esto que dice tu compañero es cierto porque tenemos muchas amas de casa, trabajadores, empleados, por ejemplo, que han tenido que caminar 3 horas para llegar a su casa, niños solos. ¿Cómo hacemos para que esto no se afecte en el servicio público que está mencionando Sergio? Buenas tardes. Tenemos que tener en cuenta que de eso se trata una protesta, ¿no? De hacernos escuchar, de hacernos sentir. Una protesta se vería bastante afectada como tal si la disminuimos a vámonos por el andén. Eso es lo que se trata una protesta, un grito en el que nos escuchen. Por eso es que una protesta es así. ¿Es decir que tú estás a favor de la violencia en la protesta? No. Yo no estoy a favor de la violencia en la protesta. Yo estoy a favor de las personas que salimos a marchar a exigir nuestros derechos como ciudadanos. No estoy de acuerdo en el vandalismo. De acuerdo a lo que dice Sergio, me parece a mí que ya se encuentra regulado el tema de la violencia, porque él nos menciona que hay vandalismo, que hay esto, pero ya está, podemos ver el caso, por ejemplo, de EPA Colombia, que está siendo protestada por un hecho de vandalismo a las estaciones de Transmilenio, entonces ya está regulado. No entiendo por qué ir más allá a regular algo más. Pero el caso de EPA Colombia que nos pone sobre la mesa viene porque la presión social y mediática sobre la juez que en primera instancia decidió que no tenía ningún tipo de implicación penal hizo que cambiara su posición. Gladys, ¿qué tenemos que ver en este caso con esta señorita influencer EPA Colombia? Bueno, buenas tardes. La posición es la siguiente, se sabe que nosotros somos un país democrático. Como país democrático, lógicamente, tenemos el derecho a manifestarnos, la ley lo dice y lógicamente se sabe que debe ser pacíficamente. El hecho de que las normas son creadas para proteger los derechos,
¿sí? Y lógicamente ningún derecho puede ir por encima del derecho de otra persona, ¿ok? En ese orden de ideas, no está bien que la niña EPA Colombia desee pasar por encima de los derechos de las demás personas y sobre todo de las personas que no están de acuerdo con la protesta, ¿sí? Porque como hay unas que sí están de acuerdo y que son las que salen a protestar, hay otras personas que tampoco están de acuerdo con las protestas. Y lógicamente esas personas se sienten afectadas por todo lo que sucedió, por los actos de vandalismo, ¿sí? Entonces, realmente es extraño que algunos colombianos protesten y que las protestas sean las mismas por las cuales hay personas que, como nosotros, las queremos reglamentar, ¿sí? Estas protestas, lógicamente, influyen en que la movilidad, que ese derecho a la movilidad que tienen las personas no se esté dando, ¿sí? Las personas no pueden ir a estudiar, que es un derecho. Las personas no pueden ir a los médicos, que es un derecho, ¿sí? Muchas personas han tenido que quedarse en sus casas enfermas porque no se pueden movilizar. Pero nos dice Santiago que ese es un modo válido de exigir los derechos, salir y bloquear calles y bloquear servicio público. Sí, correcto. Pero es que tenemos que ver lo siguiente, Gladys. ¿Por qué se genera la protesta inicialmente? ¿Por qué salió la gente a protestar el 21? Porque no hay salud, porque no hay educación, porque niños en La Guajira se mueren de hambre, porque el servicio que tiene Bogotá en este momento ya se está viendo insuficiente para la gente que vive acá. Entonces, precisamente para eso es la protesta, como una voz diciendo, oiga, gobierno, por favor, hagamos algo, sí, porque claro, estamos en un punto... Yo entiendo perfectamente tu posición y yo estoy de acuerdo porque yo soy una de las primeras personas que como parte del pueblo tengo voz también, lógicamente, y estoy de acuerdo en que los motivos de las protestas, porque yo no puedo decir que no estoy de acuerdo con los motivos. Las personas tienen hambre, las personas están con frío, las personas tienen necesidades que no están cubiertas por el Estado, por el gobierno. ¿Sí? Sergio, y perdóname Gladys que te interrumpa, Sergio, ¿cómo hacemos ahí? Porque ya hay muchas personas que dicen regular o reglamentar sería estigmatizar a aquellos que salen a la calle a protestar. ¿Cómo entrar a buscar esa línea delgada entre la estigmatización y la regularización? Es casi que de perogrullo llegar acá a hablar de lo bueno de la protesta social, pero el tema es que no hay, lo que dice Santiago es falso, es una falsedad porque no hay una regulación a la protesta social. El Código Nacional de Policía, que es la Ley 1801 de 2016, en algún momento planteó todo el tema de regulación de aglomeración en espacio público. La Corte Constitucional lo derogó, nos quedamos sin una norma vigente para el tema. Y pues los tipos penales están, pero el tema es que yo digo que hay que crear nuevos tipos penales para el tema, porque si cuando yo cometo, dentro de una protesta social pacífica, cometo un delito, no estoy jugando solamente con mis derechos, sino que estoy afectando los derechos de las personas que sí están marchando pacíficamente. O sea, no es limitar, o sea, hay que limitarlo en cierta medida, porque es que si nos vamos a dar cuenta de la situación de Colombia, cada 15 días hay paro de alguna cosa distinta. Si no son camioneros, son comerciantes, si no son comerciantes, son profesores, y entonces cada 15 días la ciudadanía se ve afectada en cuanto a su movilidad, en cuanto al acceso de ciertas cosas. Entonces hay que regularla. Porque Sergio, pero una pregunta, ¿tú estás a favor de generar nuevos tipos penales, pero por ejemplo la violencia contra el servidor público ya está tipificada y el daño en bien ajeno también lo está? Digamos, ¿cuál sería lo nuevo, lo novedoso en ese sentido? Habrá que hacer un estudio, o también crear agravantes, porque es que el tema, lo que yo digo, o sea, no se está jugando solo con mi derecho, sino se estoy jugando con el derecho de 1000 personas que están marchando pacíficamente, y en ocasión unos actos que yo cometa, se van a ver damnificadas a esas personas en ese tema. Ok, Fernanda, infortunadamente el país ha tenido que llorar y muchos sectores el fallecimiento de Dylan Cruz. Sí. Se ha dicho mucho del ESMAD, de las consecuencias y demás. ¿Cómo le podemos decir a la mamá de Dylan Cruz, a todas esas familias y decirle, no reglamentamos, esperemos que el ESMAD, independientemente de las acciones internas que tenga, veamos más vidas sesgadas por una movilización? Lo que pasa es que en ese tema yo sí creo que realmente más que la regulación a la protesta social es a cómo se está llevando a cabo todo el protocolo que realizan estos agentes del ESMAD, porque en muchas ocasiones ellos no tienen el tema de decirles que pueden dispararle a la cabeza o a sus extremidades que les puedan afectar en este momento. Entonces, más que regular la protesta social, es mirar realmente si se están cumpliendo o no los protocolos que tienen las fuerzas de la seguridad ciudadana para saber si los están cumpliendo o no.
porque él estaba marchando pacíficamente. Entonces no podemos decir que es por la protesta social que murió, sino por la falta de protocolos y del cumplimiento de estos mismos en las marchas que se presentaron ese día. Ok, Iván, Fernanda nos está diciendo, bueno, miremos si hay protocolos, acciones. ¿Estarías tú a favor de tener una acción interna dentro de la policía, el ESMAD, del ejército, para ver cómo se generan o cómo se combaten las manifestaciones? ¿O estarías a favor de una ley que ya reglamente desde el legislativo cómo se deben manejar estos aspectos sociales? Yo estoy de acuerdo con Fernanda por lo siguiente. El ESMAD hoy en día tiene su protocolo y el ESMAD cumple lo que dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si el ESMAD no cumpliera con lo establecido por dicho órgano, hace mucho rato lo que sería el Estado colombiano ya hubiera tomado las medidas pertinentes para acabar con este grupo. Sabemos que así como los ciudadanos tienen la convicción de protestar, los agentes del ESMAD lo que hacen es proteger a aquellas personas que son vulneradas por aquellos vándalos que diariamente nos están dañando lo que es nuestro transporte, el comercio. Yo pienso que somos personas que somos víctimas de este tipo de hechos que opacan lo que es las protestas pacíficas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos especifica que el cuerpo especial para lo que es su intervención, solamente será cuando exista fuerza por los ciudadanos. Y claramente está al momento de que empiezan las protestas, empiezan el tema de dañar el bien público, es cuando interceden. De lo contrario, ustedes se dan cuenta en la pasada manifestación del 25, fue una protesta pacífica, en donde los ciudadanos se comportaron. Entonces yo no estoy de acuerdo contigo, Fernanda, en cuanto tú digas que no tenemos una organización que se está haciendo a diestra y siniestra, cuando no es cierto. Bueno, pues interesante la postura. Santiago, ¿cómo hacemos con aquellas personas que a través de las redes sociales, actores, políticos, artistas, de una u otra cierta manera incentivan esa movilización social e incluso nos ponen ejemplos como Chile, Bolivia, Ecuador, que nos llaman a que la sociedad colombiana llegue hasta esos puntos? ¿Esas personas deberían o no regularse en el uso de las redes sociales para ver si incentivan o no la protesta? Ok, pues de acuerdo a lo que dices, sí me parece muy interesante el ejercicio, pero es hasta qué punto podemos nosotros llegar a ser responsables de lo que decimos en redes. Actualmente como tal no hay una regulación en Colombia que diga qué podemos o no hacer en redes sociales. Sí han habido rectificaciones por medio de tutela de ciertos tweets, digamos últimamente del senador de Colombia Humana, que le tocó retractarse de un tweet que hizo hacia Abelardo de la Espriella diciendo que él compraba a los jueces, le tocó retractarse. Me parecería bueno porque el fin, o sea, no podemos estigmatizar la protesta social diciendo que todos los que vamos a ir a la protesta es vandalismo. Eso es totalmente falso. Entonces, sí sería bueno que a las personas que hagan eso les toque retractarse. Eso sí me parecería un ejercicio muy interesante de hacerlo, pero más no llegar a estigmatizar a todos como vándalos. Ahora lo que dice Iván, quiero hacer una acotación, es la siguiente. El ESMAD sí actúa violentamente cuando no ha pasado nada. Yo estuve en la marcha del 21 en la Plaza de Bolívar, hacia las 5 de la tarde, después de que tocan el himno nacional, ya la orden es desplazar a los ciudadanos de la Plaza de Bolívar, ¿cierto? ¿Qué hace el ESMAD? Comienza a arremeter contra los ciudadanos por medio de gases de dispersión, y eso ya, si nos ponemos a ver, es totalmente, va en contra de los acuerdos y todo lo que se tiene firmado internacionalmente, porque entonces ahí ya inmediatamente estaríamos sesgando la protesta social. De acuerdo. Gladys, hay un proyecto de ley del representante liberal Víctor Manuel Ortiz que criminaliza a quien promueva, ayude, financie, facilite, estimule o promueva los medios para cometer el vandalismo. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la gente que protestar sí, pero con vandalismo no? A ver, yo realmente creo que excusarse en la idea de cometer actos delictivos para hacer una protesta social es un hecho reprochable.
¿Mm? No podemos tener temor, lógicamente, a expresar lo que sentimos y a manifestar de alguna forma nuestro inconformismo. ¿Mm? Entonces, pienso que sí se debe incrementar las penas, aumentar, lógicamente. Tenemos que buscar alternativas para que esa minoría no absorba a la mayoría. No es posible que una minoría, lógicamente, quiera acabar con la expresión de las personas a manifestar su inconformismo. Entonces, pienso que sí, que se debe regular esa parte. Sergio, ¿por qué regular sí y no incentivar más la cultura ciudadana para manifestarse de una manera, si se me permite el término, correcta? Deontológicamente hablando, eso está muy bien planteado, pero la realidad no va a pasar y ya se ha intentado y nunca se llega a nada. O sea, el tema de la regularización es porque ya no hay otra medida que tomar. Se nos van a las manos cada vez que hay una marcha, tanto del ESMAD como de la población, porque no hay unas reglas claras de juego. Entonces toca esperar a que pase lo que tenga que pasar y ahí vamos mirando cómo actuamos, en vez de reglamentar el tema y contener la protesta social. Porque no se niega que es un derecho muy fundamental y no se niega que es relevante para acceder a ciertos derechos, pero sí hay que limitarla. Bueno, nos están llegando muchos comentarios a través de las redes sociales, el tiempo se nos está acabando. Fernanda, ¿qué decirle a esa gente que te está escuchando, que te está viendo? Convéncelos en un minuto de por qué es importante no regularizar. Bueno, realmente no es importante regularizar la protesta social porque ya existe un protocolo por medio de los acuerdos de paz que fueron firmados en La Habana en el punto 2.2.1, que es las garantías de los movimientos para las organizaciones sociales. Entonces, si nosotros somos capaces de seguir un protocolo, no es necesaria la regulación, porque igual se va a seguir respetando el derecho fundamental que tienen todas las personas de salir a protestar, de salir a exigir sus derechos y reivindicarlos, ya sea por parte del gobierno o de la entidad a la cual estén manifestando. Entonces creo que realmente es más que nosotros como ciudadanos aprendamos a que no tenemos que estigmatizar a las personas, porque a veces los hechos vandálicos son totalmente ajenos a las marchas pacíficas. Ok, 30 segundos. ¿Cómo le decimos a la gente que está allá afuera y que dice los acuerdos de paz no se han implementado, no se han cumplido, el acuerdo no está sirviendo para nada, pero tú estás diciendo, venga, mire, tenemos un acuerdo? Hay una cosa que sí existe y no se cumple, ¿por qué no? Sí sabemos que los acuerdos de paz se están cumpliendo porque hay muchos de los excombatientes que ya son profesionales, que están haciendo realmente su labor para mejorar la sociedad y eso es gracias a los acuerdos de paz. Entonces no podemos decir que los acuerdos no se están cumpliendo porque realmente vemos que las personas que estuvieron involucradas directamente en esos hechos por tantos años están tratando de cambiar el país y de tratar de que nosotros como colombianos creamos en los acuerdos de paz que ya fueron firmados y realmente sí están dando frutos. Perfecto. Iván, tú estás a favor de una ley que el legislativo actúe. ¿Cuál es tu llamado a los congresistas de este país para que empiecen a reglamentar la protesta social? Yo digo que en Colombia la iniciativa que nosotros estamos plasmando no es de prohibir, porque es un derecho que nosotros tenemos constitucionalmente, pero sí es los mecanismos óptimos para regularizar a aquellos vándalos y aquellas personas que políticamente están haciendo intervención en nuestras manifestaciones que nosotros muy sanamente estamos expresando. Entonces yo pienso que es hora, estamos en el tiempo para hacerlo. Yo ya creo que suficientemente las manifestaciones se han crecido después del acuerdo de paz hace 3 años. Entonces pienso que ya es momento de regular este tipo de actos. Santiago, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que es necesario salir a protestar en calma y no terminar probablemente como Chile, que tuvo semanas y semanas de pérdidas, jóvenes que perdieron sus ojos, policías que estuvieron heridos? ¿Cómo hacemos para convencer a la gente de protestar sí, con violencia no? Yo pienso que más que convencer a la gente es convencer al gobierno de que no está haciendo una buena gestión. ¿Por qué? Porque en año y medio que lleva este actual gobierno no se ha visto una buena gestión en ningún campo. Vemos el rearme de las bandas organizadas, estamos viendo que la criminalidad está totalmente disparada hoy en día y entonces ahí es cuando tenemos que poner quién está fallando más, el pueblo por salir a protestar sus derechos o el gobierno que no está haciendo nada. Lo que tú dices de protestar con violencia no, vuelvo y te digo lo que he dicho en esta charla, y es
no podemos estigmatizar a las personas. O sea, del 100% que salen, yo creo que el 2-3% es el que sale a tratar de destruir, a tratar de eso, y por eso no tenemos que opacar lo que verdaderamente es, y es la protesta social. Sergio, ¿cuáles serían tus argumentos para convencer a todos esos jóvenes que hoy se están reuniendo en el Parque de los Hippies o aquí en el Parkway, diciendo que la regularización no es válida porque su libertad de expresión se va a ver coartada? Pues en principio yo los convencería de que sí hay que regular. Y el tema, yo digo que más que consultar a la gente si le parece o no le parece, es el tema legislativo. Y como constituyente primario, entonces nosotros nombramos a unos senadores, a unos representantes de la Cámara, a unos congresistas que nos representan y legislen. Yo no tengo por qué decirle a un grupo de personas si están de acuerdo o no. Desde que ya se tome la decisión y sea constitucionalmente válida, es decir, que la apruebe la Corte Constitucional y se apruebe por presidencia, no hay nada si les gusta o no. Aparte, el debate yo creo que va encaminado a reglamentar o no la protesta, más no a los argumentos de las protestas. No, aquí no estamos debatiendo si el gobierno cumple o no cumple, estamos debatiendo, ¿hay que reglamentar la protesta o no hay que reglamentar la protesta? Y lo cierto es que suena muy bonito y es un ideal bueno decir que deberíamos hacer esto, pero no se hace. Y entonces lo que tenemos que hacer es, en la práctica, cómo se está manejando. Tenemos una problemática que cada vez que hay marcha hay problemas. Suena muy bonito que hay que educarlos, hay que hablar con ellos, pero igual hay que dar una solución al tema. Gladys, para cerrar, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre este debate de la sí regularización y sí reglamentación? Bueno, realmente yo pienso que las normas en Colombia, las leyes son creadas para crear un orden en nuestro país y proteger los derechos. Hay que mirar si realmente se están protegiendo los derechos de todos los colombianos, ¿sí? No de unos ni de los otros. En general, se deben proteger absolutamente todos los derechos que están en la Constitución de 1991 y como tal, se ve que hay violación del derecho de movilización, hay violación del derecho a la salud, al derecho de estudio, a andar libremente por el país. Entonces, pues pienso yo que es bueno invitar a todos los colombianos a que reflexionemos y miremos la otra parte, no solamente lo que nos conviene, sino la otra parte, la parte que tal vez se está afectando por el desplazamiento, sobre todo hay gente que trabaja en el norte y vive en el sur, entonces es bueno analizar y pensar también en esas personas. Bueno, pues agradecemos a nuestros compañeros, estos expertos que mostraron sus posturas a favor y en contra. Ustedes tomarán las decisiones y las conclusiones de este debate y próximamente veremos cuál es la conclusión principal del profesor Giovanni Legro, que nos dará la última palabra sobre cómo nos fue en este ejercicio académico. Ustedes muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.